¿Alguna vez has pensado cuál es tu llamado específico? Muchos pensamos que los llamados a los 5 ministerios son aquello que debemos esperar de Dios, pero creo que todos tenemos un llamado especial y el prioritario, el principal llamado que tenemos es ser discípulos de Dios. Hoy quiero compartirte 5 características que Dios busca en el corazón de todos aquellos a quien Él llama sus discípulos. La historia que voy a compartirte está en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Permíteme leerla y dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Qué increíble historia. Una historia donde Jesús está predicando, está iniciando su ministerio, está compartiéndole ya a las multitudes, porque nota que inicia diciendo que ya las multitudes seguían a Jesús. Pero él se encuentra con los que van a ser sus primeros discípulos. Y el discípulo con el que se encuentra es Simón. Las características que Jesús ve en el corazón de Simón es las características que creo yo que Dios está buscando en sus discípulos. La primera que yo puedo notar es que hay disposición. La primera característica es hay disposición en el corazón de Pedro. Jesús llega al mar y le dice a Pedro: préstame tu barca, voy a predicar a las multitudes. Muévela un poquito. Y dice que la mueve un poco de la orilla y empieza a predicar. En ningún momento Pedro se pregunta quién es Jesús, quién es este, por qué le voy a dar mi barca. Lo que tiene lo dispone para que Jesús pueda predicar. Y eso es lo que Dios busca en el corazón de sus discípulos. Disposición, que podamos disponer delante de él, lo podamos poner a su disposición todo lo que somos nosotros y todo lo que tenemos. Nuestros talentos, nuestras cosas materiales, nuestras capacidades, nuestras profesiones, todo lo que somos a disposición de la obra y la predicación de la palabra de Dios. Lo segundo que veo en esta historia es que la característica de un discípulo es la obediencia. Jesús no se conocía mucho con Pedro y Pedro está en la barca, Jesús está predicando y ahora Jesús le dice: Pedro, lleva las redes la barca hacia aguas más profundas y echa las redes. Durante toda la noche estos hombres habían estado pescando sin éxito. Ahora que es de día, donde los pescadores casi no salen, Jesús le dice: Simón, mueve la barca y vamos a aguas profundas. Y Pedro dice: Maestro, no hemos pescado durante toda la noche, pero si tú lo dices, esta frase es tan importante, si tú lo dices, voy a ir hacia adentro. Cogió sus redes, cogió su barca, sus amigos y avanzaron. Pedro es obediente a lo que Jesús le dice. Argumenta un poquito, como muchas veces nosotros lo hacemos, pero al final termina obedeciendo porque ese es su corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es un corazón obediente a lo que Jesús dice? En tercer lugar, la tercera característica que notamos aquí del corazón de un discípulo es que es un corazón adorador. Cuando Jesús mira o hace un milagro y Pedro mira todo lo que está recogiendo, empieza a darse cuenta que Jesús es diferente. Jesús tiene algo especial y se da cuenta de lo especial que es porque cae de rodillas delante y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador.
reconoce la autoridad de Jesús, reconoce la santidad de Jesús y reconoce su propio pecado y su posición delante de Él. Eso es adoración, reconocer cuán grande es Dios, cuán santo es Dios, cuán poderoso es y cuán limitados somos nosotros y la necesidad que tenemos de Dios, pero también reconocer nuestra posición delante de Él y lo adoramos. Eso es lo que busca Dios, un corazón adorador. En cuarto lugar, el corazón de un discípulo no es egoísta. Cuando Pedro está en la barca y está viendo la cantidad de peces que están llegando a su barca, se da cuenta que esto no va a ser suficiente. Su barca no se va a dar abasto para poder almacenar tantos peces. Entonces dice la palabra que él empezó a pedir auxilio a las barcas que estaban cercanas a él. Algo que es interesante es que Pedro podría haber dicho, no, llenamos la barca y lo que se quedó en el mar, pues se quedó en el mar y nos vamos a la orilla. Y él se quedaba solo con su bendición, solo con lo que Cristo le estaba dando a él y no lo compartía con nadie. Pero la Biblia dice que este hombre, al ver que su barca estaba llena, decide pasarle la voz a los que estaban a su alrededor y le dice, auxilio, auxilio, vengan que ayúdenme, que hay para todos. Y viene otra barca y dice que las dos barcas estaban llenas de peces. Pedro compartió su bendición. El que tiene un corazón de discípulo no es egoísta, va a compartir su bendición. Y eso es lo que Dios espera, que la bendición más grande que nosotros tenemos, que es haber conocido a Cristo como nuestro Salvador, podamos compartirlo con todas las personas. Todas las bendiciones que Dios nos da, que también podamos compartirlas. Ese es el corazón de un discípulo. Y en último lugar, ¿el corazón de un discípulo es un servidor o es un siervo? Cuando Pedro mira todo esto, no vemos que la historia se dirige hacia un mercado y Pedro vendiendo y sacando provecho de lo que Jesús le había dado. Pedro tenía una barca llena de peces. Imagínate esto, una barca llena de peces. ¿Te imaginas las ganancias? ¿La cantidad de dinero que Pedro podría ganar con esto? Pero cuando llegan a la orilla, Jesús le dice, Pedro, tú vas a ser un pescador de personas. Y Pedro, Simón Pedro, deja su barca, deja sus redes, deja lo que habían pescado y se va tras Jesús. No se aferra a la bendición, porque Pedro creo que reconoce lo que es más importante. Reconoce que el que da la bendición es más importante que la bendición. Así es que el corazón de un discípulo es un siervo, capaz de dejarlo todo por seguir a su Señor. Así es que, amigos, 5 características hemos visto en el corazón de un discípulo. El corazón de un discípulo es un corazón dispuesto, es un corazón obediente, es un corazón adorador, no es egoísta y es el corazón de un siervo. ¿Cómo está tu corazón? Espero que sea el corazón de un discípulo.